¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Expociencias Ciudad de México Virtual 2021. Y bueno, pues el día de hoy tenemos tres exposiciones muy importantes. Hoy, en este momento, a las 4 de la tarde, estará la doctorante Diana Fernández Gama con el tema de cómo cuidar tu cerebro. A las 5 de la tarde estará el doctor José Franco con la astrofísica hoy. Y a las 6 de la tarde, el doctor Julio Alberto Mendoza Mendoza con el título Creando Tecnologías y Ciencias Internacionales desde casa. Pero, pues vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. La doctora es Diana Fernández Gama. Ella estudió la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente la maestría en Ciencias de la Educación. Y es doctorante de posgrado en investigación psicológica con especialidad en neurociencias en la Universidad Iberoamericana, donde ha impartido cátedra en diversas materias de neurociencias por casi 10 años. Su área de especialidad es la neurobiología en personas con problemas de aprendizaje, específicamente en pacientes que presentan el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuyos análisis han sido por medio de la electroencefalografía. Es autora de 7 libros sobre ecología y medio ambiente, que es otra de sus áreas de interés y de trabajo. Y también ha escrito libros de biología general, ambos temas en la editorial Pearson. Doctora, adelante por favor, bienvenida, muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Más bien la agradecida soy yo, querido Julián Nader, por la invitación. Es todo un honor de estar en este momento en la Expociencia Ciudad de México y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias para ti. Bueno, pues si les parece bien, iniciamos y voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación que tengo preparada. Solamente, no sé, Julián, si me puedas decir si se ve. Todavía no lo alcanzo a ver. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, arrancamos. Adelante. ¿Cómo cuidar a nuestro cerebro? Nuestro cerebro es de los órganos más importantes de todo nuestro cuerpo, porque a partir del cerebro se controlan muchísimas funciones de otros órganos. Entonces, no solamente porque me dedico a las neurociencias y porque me encanta todo lo relacionado al cerebro, sino porque en realidad nuestro cerebro es una parte muy importante de todo el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Entonces, pues hay que cuidarlo. Lamentablemente, pues, no se sabe mucho del funcionamiento del cerebro. Decía el doctor Kaku, que es un neurocientífico muy conocido, que se sabe más del espacio o del fondo del mar que del cerebro. Y entonces eso causa mucha polémica en que, pues entonces, ¿qué sabemos de nuestro cerebro? Si es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y en realidad no sabemos mucho del funcionamiento, pero de lo que se ha encontrado son varios tips que quiero darles sobre el cuidado que debemos de tener, que en eso ya hemos avanzado un poco. Para saber sobre el cuidado, pues hay que reconocer que nuestro cerebro es una masa encefálica que está dividida macroscópicamente en 2 lóbulos. Pero microscópicamente tenemos estas unidades que se les llama neuronas, que muchos ya conocerán, otros no tanto. Y estas unidades que estamos viendo en este momento en la imagen, así como se está representando, es como se comunican nuestras neuronas. Tienen 2 maneras de comunicarse: por impulsos eléctricos
que se generan por el cambio de iones entre el afuera de la neurona y el interior de la neurona. Y otra forma es por neurotransmisores. Básicamente, esas son las dos maneras de comunicarse. Y estas neuronas son impresionantes en función. Aquí tenemos una microscopía electrónica, por ejemplo, de una neurona en microscopía de barrido, donde se alcanza a ver la forma del cuerpo, que a esto se le llama el cuerpo de la neurona, y si se fijan en la imagen, hay una gran cantidad de fibras que están interconectando a estos cuerpos neuronales. Esas fibras son muy importantes para el funcionamiento correcto de las neuronas, pero así como las fibras y la química que producen y la electricidad que producen para comunicarse, es igual de importante el medio en el que viven. Y ese medio en el que viven, que está en nuestro cerebro, es el medio que nosotros les proporcionamos a nuestras neuronas para poder funcionar. De ahí viene la parte más básica, principal, del cuidado de nuestro cerebro. O sea, el cuidado de cómo alimentamos a estas neuronas. Hay muchos tipos de neuronas. Estas son imágenes muy conocidas para los que nos dedicamos a las neurociencias, pero que seguramente habrán visto en algunos libros. Son las imágenes que hizo Ramón y Cajal. Y les quise poner estas imágenes para que vean todos los tipos, todas las variedades de neuronas que podemos encontrar en nuestro cerebro. Y estos son solamente ejemplos. En realidad hay más. Y voy a aprovechar estas imágenes de Ramón y Cajal para comentarles dos conceptos muy importantes que debemos de tomar en cuenta para esta charla. Uno es la neurogénesis y el otro es la neuroplasticidad. ¿A qué se refiere uno y otro? La neurogénesis, si le sacamos la raíz, génesis es origen, trata sobre el origen de las nuevas neuronas. ¿Cómo una neurona se puede replicar y dar origen a otra neurona? Hace algunos años se pensaba que eso era imposible, eso ya quedó muy atrás. Ahora sabemos que existe la neurogénesis, sabemos qué detona esa neurogénesis, que vamos a ver un poco más adelante, y sabemos también que esta neurogénesis se puede llevar a cabo en cualquier edad del ser humano. Si pensaban que los niños lo hacen mejor que un adulto mayor, pues no, se puede, a lo mejor la velocidad es diferente, pero se puede llevar a cabo neurogénesis en todas las edades. Y les voy a dar los tips para poder hacerlo. El otro concepto es la neuroplasticidad. Este concepto viene mucho de la ingeniería de materiales. ¿Qué tan plástico puede ser un material? ¿Qué tanto se puede mover? Y entonces se le aplicó a las neuronas porque resulta que así como ven en estas imágenes todas las interconexiones de las neuronas que están dibujadas, una neurona es capaz de hacer mayor número de conexiones con otras. O si no la motivamos, esas conexiones se pueden perder. El punto es motivar a que no solamente se mantengan las que ya tenemos, sino que se hagan nuevas conexiones neuronales. Entonces, este término sería para nuevas neuronas y este término de neuroplasticidad sería para nuevas conexiones neuronales. Con esos dos términos claros, podemos continuar y entender que de manera macroscópica, o sea, imagínense que hiciéramos una autopsia de un ser humano, veríamos el cerebro en una masa más o menos doblada. Esto es para ocupar menos espacio dentro de nuestro cráneo, pero
estos dobleces le dan la oportunidad de tener una buena superficie de procesamiento de datos. Todo esto estaría lleno de esas neuronas que acabamos de ver. Hay muchas partes de nuestro cerebro, el cerebelo, todo el tallo cerebral, la zona central, y cada una de estas partes se dedica principalmente a una función, pero se interconecta. O sea, a lo mejor occipital se dedica, por ejemplo, a visión, pero no solamente se lleva a cabo en el occipital ese procesamiento. Hay una interconexión neuronal a muchas partes de nuestro cerebro para que ese procesamiento visual sea lo más completo posible, y eso también lo hace sumamente complejo. Nuestro cerebro es capaz de procesar una cantidad de información impresionante en muy poca cantidad de tiempo. Ningún supercomputador le ha ganado, ni pisos de computadoras le han ganado a nuestro cerebro en procesamiento. Si lo vemos desde el punto de vista de que nuestro cerebro está subdividido en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, se ha visto que cada hemisferio tiene una particularidad de procesamiento en específico. No quiere decir tampoco que solamente hemisferio izquierdo o solamente hemisferio derecho. Recuerden que siempre habrá interconexión, pero básicamente el hemisferio derecho se dedica a la cuestión artística, creativa, musical, y nuestro hemisferio izquierdo se dedica a la parte conceptual, analítica, procesamiento de datos, matemática. Conociendo esto y sabiendo los conceptos de neuroplasticidad, ya se podrán dar una idea de por dónde van los consejos para cuidar su cerebro. Aquí tenemos una parte en esta imagen de nuestro cerebro que se le llama cuerpo calloso, y se alcanza a ver perfecto como una cinta central. Tenemos el hemisferio derecho de un lado, hemisferio izquierdo del otro, una gran cantidad de rayitas que serían todos los axones de las neuronas, pero son grupos grandes de neuronas, como para poder llegar a verlo físicamente a simple vista. Y la interconexión del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, esto que parece cinta, a esto se le llama cuerpo calloso. ¿Por qué hago mención a esta zona del cerebro en especial? Porque nuestra misión en la vida es tener un cuerpo calloso, entre más grueso mejor. Esta cinta, entre más gruesa, mejor. Porque eso quiere decir que estamos usando ambos hemisferios, que nuestro cerebro está intercambiando información entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y que a la manera que hagamos eso, nuestro cuerpo calloso se va a engrosar, y eso quiere decir que realmente le estamos sacando todo el provecho posible a nuestro cerebro. Entonces, recuerden, nuestra misión es un cuerpo calloso grueso. Nuestras neuronas, como ya les comentaba, necesitan, para poder hacer todo esto que les he estado comentando, la mejor alimentación y el mejor ejercicio. Si una neurona carece de los nutrientes más importantes, no puede funcionar adecuadamente. Lo mismo si no las obligamos a funcionar, pues se van a ir deteriorando, y estas conexiones entre ellas se van a ir perdiendo. Hay un principio básico en neurociencia que dice que si una conexión entre neuronas no se usa, al paso del tiempo se pierde, se debilita y se pierde. Entonces, la mejor manera de conservar nuestro cerebro es ejercitándolo. Y con esto no me refiero únicamente a ejercicios mentales, me estoy refiriendo también al ejercicio físico, porque es conocido ya que el movimiento físico
motiva al cerebro a realizar neurogénesis y neuroplasticidad. Pero si lo que queremos es que se lleven a cabo ambas, pues entonces la alimentación, el ejercicio mental y el ejercicio físico es lo primordial. Vamos a revisar otros dos conceptos importantes. Uno es el de genética, que serían, esto se ve mucho en biología, las características físicas, fisiológicas que se expresan. Cuando se expresan se le llama fenotipo, o las que no se expresan, cuando no se expresan se portan y se le llama genotipo. Y todo esto va en la molécula de ADN. Entonces, una cosa son las características genéticas de una persona que puede favorecer o no el que tenga un cerebro sano. Y otra cosa es la epigenética. Si le sacamos la raíz de nuevo a la palabra, epi quiere decir por encima de. La epigenética son todos los factores ambientales, los estilos de vida, la historia de vida de una persona que hace que se expresen o no grupos de genes. Entonces, una persona puede portar genes de depresión, pero si el ambiente en el que desarrolla no es depresivo, sino al contrario, lo ha motivado toda su vida, pues entonces esos genes no se expresarán o, dependiendo también del número de genes, o no se expresan o se expresan de manera más leve o de manera más tardía en la historia de vida de una persona. Entonces, como verán, tan importante es la genética como la epigenética para que una persona pueda expresar o no una condición en su cerebro. Por ejemplo, en el caso de personas que han desarrollado Alzheimer, su genética dice que en el cromosoma 21 hay un problema ahí que está codificando para la proteína precursora beta-amiloide. Se sabe que esta proteína, por ejemplo, forma placas en nuestro cerebro y esas placas hacen que nuestras neuronas vayan muriendo. Por eso son los signos y los síntomas en las personas con Alzheimer. Igual se ha visto alteración en el cromosoma 14, en el cromosoma 1 y en el cromosoma 19, entre los que se han trabajado para Alzheimer. Ahora, ¿por qué una persona desarrolla Alzheimer y su hijo no? Si es una cuestión genética. Pues porque la epigenética cuenta mucho. Y de ahí también vienen los tips de cuidado de nuestro cerebro para que si es que tenemos alguna genética que nos esté diciendo, alertando que podríamos desarrollar una enfermedad como el Alzheimer, pues entonces cambiemos toda nuestra epigenética para que eso o no suceda, o suceda de manera leve, o suceda de manera lo más tardía posible. Para los que no recuerden esto del cromosoma 21, cromosoma 14, etcétera, aquí les puse un cariotipo. Este cariotipo pues es a nivel internacional, obviamente, para que vean dónde está el 21, dónde está el par 1, el par 14. Es solamente para irlos ubicando, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas debemos de evitar? Son varias, pero voy a señalar las más importantes. Hay que estarnos checando la presión sanguínea. Las diferencias de presión sanguínea, presión arterial, cuando va hacia arriba del promedio normal o hacia abajo del promedio normal, pueden ocasionar lo que se le llama accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares son de varios tipos.
Hay, por ejemplo, los hemorrágicos, cuando el torrente sanguíneo sale y expone a todo un conjunto de neuronas y las compromete. Tenemos también los isquémicos, cuando no hay paso de esta presión sanguínea, o más claro aquí en esta imagen, puede haber un trombo o una ruptura de algún vaso sanguíneo, y eso compromete este grupo de neuronas que están cerca donde sucedió este accidente cerebrovascular y ocasiona muerte neuronal. En neurociencia, decir muerte neuronal es equivalente a decir daño cerebral, y eso nos va a ocasionar muchos problemas, y depende de la zona, depende de la amplitud, depende del nivel de daño, si el paciente sigue caminando, no camina, come o no come, habla o no habla, habla bien, todos los procesos de nuestro cerebro. Otro problema muy común son las contusiones, a los que se les llama accidente cráneoencefálico. No solamente hemos tenido casos de accidentes, por ejemplo, en este caso, esta señora, un accidente normal, sino cuando se hacen actividades donde se está comprometiendo todo el tiempo el golpe de la masa encefálica contra el cráneo. Ese golpeteo constante de por ejemplo, los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, ocasionan que haya daño cerebral. Y recuerden que hablar de daño cerebral estamos hablando de muerte neuronal. Y entonces, no sé si se acuerdan que hubo una película por ahí basada en algunos casos reales de jugadores de fútbol americano, donde se dieron cuenta que este golpeteo constante del cerebro contra el cráneo ocasionaba que los jugadores de fútbol americano a la larga tuvieran problemas de comportamiento, desarrollaban una cantidad de patologías importantes que terminaban muy mal y además ocasionaban muchos problemas a sus familias. Entonces, pues evitar en lo posible que nuestro cerebro se esté golpeando. O sea, nos puede gustar muchísimo el box, por ejemplo, pero pues, tener en cuenta este tipo de cosas, que a la larga nuestro cerebro va a terminar muy afectado. Otro problema más es la hipoxia, sobre todo en nadadores o personas que han tenido accidentes en agua. El tiempo que tarde el cerebro en recibir la oxigenación adecuada también ocasiona muerte neuronal, o sea, daño cerebral. Los niveles de glucosa, muy importantes. El que una persona tenga hiperglicemia o hipoglicemia también ocasiona muerte neuronal. Entonces, un llamado, sobre todo a los diabéticos, de tratar de mantener siempre sus niveles de glucosa estables para que nuestro cerebro no sufra este daño de falta o exceso de glucosa que también ocasiona muerte neuronal. Nuestros alimentos. Tenemos que checar, por favor, qué nos estamos llevando a la boca. Es súper adictivo la botana, y a lo mejor a algunos les parece completamente inofensiva, pero pues resulta que no. La botana que consumimos y muchos otros alimentos, aunque parezcan sanos, entre comillas, muchos enlatados, muchos procesados, que tienen saborizantes conservadores, pero hay uno en especial que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es altamente adictivo. Es la sensación de que quieren seguir comiendo, provoca obesidad, provoca problemas de nivelación de glucosa en sangre, pero lo más importante que se ha visto es que provoca muerte neuronal, daño cerebral. Y entonces, si hiciéramos un análisis a detalle de muchas de las personas que ahora tienen Alzheimer,
y les preguntáramos por su alimentación, nos daríamos cuenta que en muchos casos los alimentos no fueron los adecuados, estaban llenos de conservadores y seguramente de glutamato monosódico. Entonces sería cosa de echarse un clavado a la alacena, revisar etiquetas y seleccionar lo que realmente sea lo sano, lo nutritivo para nuestras neuronas. Nuestras neuronas nos lo van a agradecer de verdad. Ay, no se cambia. Ya. Cuidado con el azúcar. Aquí les hice un cuadrito sintético. El azúcar, por esto de los cambios de glucosa en sangre que matan neuronas. Ojo con el flúor. Yo sé que los dentistas me van a odiar, pero el flúor de las pastas dentales, el flúor que a veces está en el agua misma, la sal fluorada, el flúor no tendría por qué estar en la sal. Igual revisen la etiqueta de su sal. Si tiene flúor, mejor deséchenla. Su cerebro vale más que una bolsa de sal fluorada, definitivamente. ¿Por qué el flúor no? Porque provoca calcificación en algunas zonas del cerebro, sobre todo se ha visto calcificación en la glándula pineal, y nuestra querida glándula pineal nos ayuda a todo el ciclo circadiano, o sea, que estemos despiertos, que estemos dormidos, y hace otras muchas funciones más que cuando se calcifica tenemos problemas, y es una de las principales zonas de calcificación cuando estamos hablando de Alzheimer o de Huntington, que es otro tipo de enfermedad. Ojo con el aluminio, de verdad, ojo con el aluminio. Lo usamos indiscriminadamente y es altamente tóxico al sistema nervioso, provoca también daño neuronal y lo tenemos en todas partes. Las latas de refrescos, en los desodorantes. Revisen la etiqueta de su desodorante. Si tiene aluminio, fuera. En el papel de aluminio para guisar, en las baterías de cocina de aluminio, ese aluminio se va desprendiendo, lo vamos ingiriendo y nuestro sistema nervioso lo va almacenando. Y es, como les decía, sumamente tóxico. El glutamato monosódico se los volví a poner aquí para que vean que en la etiqueta puede aparecer como E621, porque lo camuflajean, para que no nos demos cuenta que ese alimento tiene glutamato monosódico. Puede decir la etiqueta potenciador de sabor, GMS, que son las siglas. Ajinomoto es muy característico, sobre todo en comida china, comida japonesa, entre otros nombres más que le pueden dar al glutamato monosódico. Y como les decía, pues provoca la formación de placas beta-amiloide en nuestro cerebro que causa muerte neuronal. La harina de trigo refinada, el gluten, que unos dicen, ay, pero si yo no soy alérgico al gluten, no pasa nada. Pues sí pasa, porque a la larga provoca neuropatías, dolores extraños en el cuerpo. Pero ¿por qué tengo estos dolores de cuerpo? Sí, yo he sido muy sano. Sí, pero pues comes harina de trigo refinada. Alteraciones en el movimiento porque daña la zona del cerebro que está controlando el movimiento, que es el cerebelo principalmente, entre otras cosas más. El gluten, de preferencia, sacarlo de la dieta. Los edulcorantes, puede pasar un alimento como es muy sano porque es light. Pues no, los edulcorantes, por ser también moléculas químicas extrañas a nuestro cuerpo, alteran nuestro metabolismo neuronal, provocando muerte neuronal. Bájenle a las carnes, por favor. Provocan muchas alteraciones. A casi todos los animales que consumimos les inyectan hormonas y les inyectan antibióticos. Y luego, ¿por qué somos alérgicos a X antibiótico? ¿O por qué tenemos problemas de regulación hormonal? Pues precisamente por el trato que se le da a las carnes. Además que provocan acidificación metabólica en nuestro cuerpo y eso
a la larga nos produce una serie de enfermedades, incluido el cáncer. Grasas saturadas hay que bajarle, reduce la capacidad de aprendizaje y también de la función de las neuronas, de las membranas de nuestras neuronas. Vivir en estrés constante provoca cortisol y el cortisol tiene muchos efectos. Entre ellos, reduce la capacidad de nuestro sistema inmune. Entonces, mantenernos lo más tranquilos posible es lo mejor. Sedentarismo fuera, porque esa falta de oxigenación en nuestro cerebro deteriora las sinapsis y no produce ni neurogénesis ni tampoco neuroplasticidad. Cuidado con el uso excesivo de las pantallas. Las pantallas de celular, de tablets, de computadoras y televisiones producen radiación y una luz que se le llama luz azul. Esta luz azul mata neuronas, sobre todo las neuronas que se encargan del procesamiento de la visión. Entonces, al rato tenemos problemas con los ojos y ya vemos borrosos porque provoca daño a este tipo de neuronas. Entonces, también reducir el uso de pantallas. Lo mejor es hacer vida al aire libre, dedicarse a la jardinería, por ejemplo, cosas así. Cuando hablamos de daño cerebral y de necrosis, o sea, de muerte neuronal, se puede ver en estudios de resonancia magnética y nuestro pobre cerebro termina así como estos que están en la pantalla, con un montón de espacios, estas zonas negras, es tejido neuronal que ya no está y que se interpreta en estos equipos como un espacio en negro. Quiere decir que a estos pobres cerebros pues ya le falta una gran cantidad de neuronas. Los efectos de esta necrosis pues deja de transmitir adecuadamente la información entre neuronas, la eficiencia de nuestro cerebro disminuye, se van perdiendo funciones y cuando normalmente un grupo de neuronas se empiezan a necrosar, contagian a las neuronas de los lados y entonces por eso tenemos esos significativos huecos en un cerebro de muchos grupos de neuronas que están faltando porque pues, ya todas se murieron. ¿A qué nos referimos con daño cerebral? Pues con una serie de enfermedades de tipo neuropsiquiátrico que son adquiridas y atenúan el funcionamiento cerebral. Hay problemas en la cognición, o sea, en cómo procesamos la información, hay problemas en la conducta, problemas en el estado de ánimo, problemas en la funcionalidad, cuando una persona se atiende a sí misma, se puede bañar, se puede vestir, se puede preparar alimentos, puede haber alteración de esas funciones y en muchas ocasiones también puede provocar síntomas psiquiátricos. Cuando nosotros veamos que alguno de nuestros familiares está cambiando, por ejemplo, conducta o está cambiando estado de ánimo, son como focos rojos de alerta para buscar una evaluación neuropsicológica y garantizar que nuestro paciente, nuestro familiar, no esté desarrollando un daño cerebral. Se puede deber a muchas causas, pero siempre hay que descartar que se esté tratando de un daño cerebral. Entonces, ese sería otro tip de cuidado y de cuidado entre nosotros. Cuando alguien de la familia está presentando este tipo de signos o síntomas, lo que nos está refiriendo, siempre es importante hacer una evaluación. Otra vez no quiere cambiar. Listo. Por ejemplo, cuando veamos un deterioro en la atención, en el aprendizaje, en la memoria, en el lenguaje, funciones ejecutivas,
en la socialización o en la habilidad de percepción y movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de una autopsia, el comparativo de un cerebro normal contra un cerebro por Alzheimer. Si se fijan, el deterioro, estas zonas negras que se ven, ya no necesitamos el resonador magnético, aquí lo estamos viendo a simple vista porque es una autopsia, pues se ven estas zonas donde falta tejido, se arruga el cerebro por esa falta de tejido y pues se pierden muchísimas funciones. ¿Qué cosas sí debemos de hacer? Pues hay que ponerle énfasis a nuestra epigenética y tener estilos de vida saludables. Hacer ejercicio. Se ha visto que cuando se hace ejercicio, entre más complicados sean los movimientos, se produce mejor neurogénesis. No quiere decir que vayamos doblados por toda la casa toda la vida, no, pero sí que hagamos ejercicio y que ese ejercicio sea con movimientos novedosos en determinados tiempos. Nuevos aprendizajes. Si ya sabes tocar un instrumento, pues aprende a tocar otro. Y si no sabes tocar nada, pues aprende. Nunca es tarde. Aprender un nuevo idioma, aprender a bailar, por ejemplo, y si ya eres muy bueno en salsa, bueno, aprende otro estilo de baile. Tu cerebro te lo va a agradecer. La alimentación natural con muchos vegetales, de preferencia que sean orgánicos. Yo sé que a veces es difícil conseguir frutas y verduras orgánicas, pero si está a su alcance, sería lo ideal. Que nuestra alimentación esté basada más en los vegetales que en las carnes o en los cereales, como el pan, como el trigo, que esos son los que tenemos que descartar. Carnes y harinas de trigo fuera y aumentar la cantidad de vegetales y de frutas de preferencia orgánicas. Lo que sí se recomienda, arte. ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta escultura? ¿Te gusta ir a museos? Hazlo, porque esa estimulación creativa va a desarrollar una buena neuroplasticidad. Tener sentimientos de gratitud, de perdón o ser voluntarios se estimula, además de la neuroplasticidad, la formación de neurotransmisores en niveles adecuados. Esos neurotransmisores nos van a dar la sensación de felicidad, de tranquilidad, de paz. Lectura desafiante. No se trata de leer la revista, no sé, la que quieran de moda. No, es lectura que sea realmente desafiante para que promovamos el análisis y con ello la neuroplasticidad. Tomar suficiente agua para que nuestro cerebro, nuestras neuronas tengan el medio adecuado para poder funcionar. El 80% de nuestro cerebro es agua, así es que pues hay que estarnos hidratando constantemente. Escuchar música, les puse aquí clásica y variantes, de verdad, sé que se van a enojar conmigo. El reggaetón está estudiado que mata neuronas. Cuando les pongo música clásica y variantes, es un tipo de música que estimule la producción de neurotransmisores y también de neuroplasticidad y no que las mate. Entonces, ojo con el tipo de música. La risoterapia, muy estimulante porque activa zonas de nuestro cerebro y además la formación de neurotransmisores. Consumir cloruro de magnesio es un mineral que estaba normalmente, cuando éramos humanos primitivos, lo teníamos en el agua que tomábamos y que por estar filtrando constantemente nuestra agua, hemos perdido muchos minerales como el cloruro de magnesio y el boro. Estos dos favorecen la función neuronal
entre muchísimos otros beneficios que necesitaríamos otra plática para los beneficios del cloruro de magnesio. Estar verificando que consumamos las vitaminas necesarias es fundamental. ¿De dónde tomar esas vitaminas? Pues vienen en las frutas, vienen en las verduras. Igual que las proteínas de origen vegetal, sería lo mejor. Y en lugar de adquirir proteínas de origen animal que nos están afectando, pues mejor proteínas y vitaminas de origen animal, porque, perdón, vegetal, porque son indispensables para el funcionamiento de nuestras neuronas, sin que nos cause ningún daño. Y como el conocimiento es poder, ya tienen el conocimiento necesario para cuidar su cerebro. Y pues aquí termina la charla. No sé si haya preguntas o algo así. Muy bien, doctora Diana Fernández, de verdad, muchísimas gracias por esta explicación y por tantas cosas que sí tenemos que hacer, ¿no? De primera instancia, pues tener una cultura para poder identificar las etiquetas, que creo que no lo tenemos la mayoría, ¿no? E identificar si el glutamato de sodio o si el aluminio o si el flúor todas estas cuestiones que de repente están como muy lejanas. Tengo aquí algunas preguntas. Sí. Una de ellas me pregunta Iscoatl Núñez. De primera instancia te saluda, te da las gracias, te manda felicitaciones y dice, el sistema nervioso central es susceptible al complejo vitamínico B. Sí. En el caso de un accidente cerebrovascular, ¿serviría incrementar la dosis de este complejo vitamínico para ayudar a la recuperación de este evento? ¿Qué sugerencias son aplicables? Mira, cuestión de accidente cerebrovascular, sí ayuda el complejo B, pero sobre todo es importante hacer una evaluación del daño, del nivel del daño que hubo en el cerebro, la extensión del daño y qué zonas del cerebro se afectaron, porque eso es lo que se va a reflejar en el paciente. Por ejemplo, que no pueda hablar o que no se pueda mover. Sí es buena la suplementación de complejo B, pero para estos pacientes lo mejor es la fisioterapia, la terapia para recuperar esas funciones. ¿Por qué se recuperan las funciones que se perdieron en un accidente cerebrovascular? Pues porque en la terapia estamos apostándole a la neuroplasticidad, a que se hagan nuevas conexiones neuronales, que eso favorezca para que el paciente vuelva a adquirir esas habilidades que tenía. Entonces, sí, complejo B, pero sobre todo que esté en terapia. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta que te hace María Denton, que te da también las gracias por la plática, por la conferencia. Y dice, ¿cómo enfrentar la era digital, educativa, laboral, de convivencia, etcétera, sin el acceso a las pantallas? Pues sí, la tenemos difícil porque pues necesitamos de las pantallas, pero cuando terminemos nuestras funciones laborales, de preferencia omitir el uso de la pantalla, porque muchas veces tenemos tiempo libre y ese tiempo libre lo pasamos en la pantalla. Si ese tiempo libre de pantalla lo pasáramos caminando, yo sé que en este momento la situación nos pide que tengamos cuidados de salud, pero salir a caminar, dar la vuelta, sacar a pasear al perro, hacer cosas de jardinería, si no tienen un espacio verde, a lo mejor pueden tener macetas, o sea, actividades que nos den una satisfacción, que nos estén ayudando, pero lejos de las pantallas. En lugar de ponerme a jugar jueguitos de celular o de computadora en mi tiempo libre, mejor hacer otras cosas que me aleje de la pantalla para cuidar a mis neuronas visuales. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que le hacen, doctora, es, ¿se pueden revertir los efectos del Alzheimer?
Lo que hemos visto, y se los comento así de primera mano, porque tengo un familiar con Alzheimer, lo que he visto con este familiar es que a través de una terapia neuropsicológica logramos detener el avance y logramos recuperar funcionalidad. No puedo decir que revertir, porque en este caso, por ejemplo, el daño neuronal era considerable, pero sí logramos recuperar funcionalidad en el sentido de que esta persona no se podía preparar ni siquiera un café y de pronto preparó un guisado complejo, no recordaba muchas cosas y a través de esta terapia empezó a recordar de nuevo, o sea, se recuperan algunas funciones. Todo depende, recuerden, en este tipo de neurociencias, todo depende del nivel del daño que ya tenga el cerebro, pero las terapias pueden frenar el avance, hacerlo muchísimo más lento, tanto que la persona pueda seguir viviendo con muchas de sus funciones y en ligero logro pudimos revertir un poco en el caso que les cuento del familiar con Alzheimer. La neuroterapia funciona muy bien en los pacientes con Alzheimer, pero es muy importante observar a nuestros familiares porque muchas veces el mismo paciente no se da cuenta, pero la gente que lo rodea sí se puede dar cuenta de que últimamente se te están olvidando más las cosas. ¿Por qué no recuerdas el nombre del amigo de la infancia? Porque este tipo de detalles que enciendan el foco rojo y entre más temprana sea la atención, evitamos el daño cerebral. Por eso es importante estar alertas, no importa la edad, ojo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que me hacen es, ¿qué vitaminas son recomendables para fortalecer el cerebro? Pregunta María Denton. Sobre todo, como ya habíamos dicho, el complejo B, todas las vitaminas en sí. Yo recomendaría complejo B, recomendaría vitamina D también, pero no podemos dejar de lado las otras vitaminas, porque las vitaminas funcionan junto con las enzimas, son cofactores enzimáticos, para que las neuronas puedan hacer todas sus funciones. Entonces no podemos omitir todas las vitaminas, pero sí hacer énfasis en el complejo B, sobre todo para el sistema nervioso, y no dejar de lado los minerales, porque el hablar de vitaminas, muchas veces, pues yo estoy tomando un complejo vitamínico y los minerales también son muy importantes, como vimos en el caso del cloruro de magnesio, en el caso del boro y otros minerales más, que son muy importantes para el funcionamiento. Entonces, si me preguntan cuál es más, cuál es menos, no podría decir cuál es más, cuál es menos. Debe de ser todos por igual y específicamente en el caso de vitaminas, complejo B. Muy bien, doctora. Una última pregunta. Gio Barba le pregunta. Bueno, primero te da las gracias por toda la información y dice, ya está comprobado que en los alimentos procesados hay metales pesados y químicos. ¿Cómo afecta esto nuestro funcionamiento cerebral y cómo se pueden eliminar del cuerpo? Es una muy buena pregunta. Sí, existen metales pesados. Se ha visto que también a las carnes se están incluyendo. Por ejemplo, los salmones se han encontrado entre sus tejidos una buena cantidad de plomo. Estos metales pesados van casi directamente al sistema nervioso, provocan daño en el cerebro, provocan muerte neuronal. Las personas pueden tener fallos en funcionamiento cerebral graves. Y hay algunas estrategias para irlos eliminando. Una de ellas es cambiar completamente el tipo de alimentación, buscar alimentación entre más natural, mejor, entre menos abonados estén las plantas,
mejor, porque ahí a veces están los metales pesados en la misma tierra. Por eso les decía, entre más orgánica la situación, mejor. Yo sé que no se puede en todos los casos, estoy consciente, pero tratar de llegar a eso sería lo ideal, casi, casi de la tierra a la boca, y que esa tierra sea mi tierra donde yo esté controlando con qué la abono, o si no la abono, o ese tipo de cosas. Cuando ya están los metales pesados dentro de nuestro organismo, hay algunas estrategias para irlos eliminando. Una de ellas, que es de lo más cercano para nosotros mexicanos, por ejemplo, que es muy barato y que se ha comprobado, es el tamarindo. El tamarindo en cualquiera de sus presentaciones. Es una planta que ha logrado eliminar algunos metales pesados de nuestro cuerpo. Hay otras más, pero en este momento hago énfasis en el tamarindo. Y otras estrategias más, ¿eh? Ok, muchísimas gracias. Pues sí, están muy de moda entonces ahora los productos orgánicos y en realidad pues debería ser una obligación del gobierno, ¿no? Que todo fuera orgánico y que no nos cobren más por algo que es una obligación de todos los agrónomos, pienso yo, y de todos los ganaderos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente, pues yo creo que el problema viene exactamente de ahí. Eh, yo sé que a lo mejor me apedrean la pantalla, pero hay una relación muy siniestra entre los gobiernos, la industria alimentaria y la industria farmacéutica, que tenemos que poner ojo, tenemos que poner dedo en la llaga y nosotros como ciudadanos exigir que nuestros alimentos sean lo más sano posible y en caso de que no, no sentarnos a esperar, nosotros mismos empezar a hacerlo. Muy bien, hay una última pregunta, tenemos 3 minutos, doctora, de otra vez de Iscoatl Núñez, y dice, ¿hay algunos avances en el uso de las células madre plenipotenciarias para la recuperación de neuronas? Sí, sí hay muchos avances. Se han estudiado incluso para la recuperación en daño de columna vertebral y los avances han sido muy buenos. Exactamente cómo ha sido sería como muy largo de explicar en 3 minutos, pero sí ha habido avances. Esos avances los puedes encontrar en las bases de datos. Incluso he visto en así libre artículos en Google, pero Google académico. Entren a Google académico y ahí van a encontrar una gran cantidad de artículos donde se han utilizado las células pluripotenciales o totipotenciales, que son las células madre, para recuperación de algunas zonas del sistema nervioso, con buenos resultados. Muy bien, doctora. Hay una pregunta que se me hace muy interesante y es muy actual. También se la voy a hacer ya para cerrar. Ok. Ivonne Herrera pregunta, en el caso de los jóvenes, ¿qué edades, que dadas sus labores escolares después de estar en clase, deben permanecer atrás de la computadora haciendo tareas? ¿Los lentes que bloquean la luz azul son suficientes? Y segundo, ¿conviene usar un multivitamínico? Sí, sí a las dos. El multivitamínico muy adecuado. Tomar sol, por favor, aunque sea sol de la ventana, asoléense, porque gracias al sol producimos vitamina D y la vitamina D a su vez fija el calcio en nuestros huesos. De nada sirve tomar vitaminas si no nos asoleamos, porque algunas de ellas, así como entran, salen, no se aprovechan. Y sobre los lentes con filtro para pantalla azul, súper recomendados. No tienen que tener aumento si no lo necesita la persona, pero sí que tenga un filtro para pantalla azul. Se pueden conseguir muy fácil en cualquier tienda de lentes, hasta en internet se consiguen, son sumamente económicos y protegen muy bien a nuestras neuronas visuales de las pantallas azules. Doctora Fernández, de verdad, muchísimas gracias por esta conferencia. Ha sido muy grata. Hay muchísimas felicitaciones. Tenemos más de 800 personas viéndola en este momento. ¡Wow! Todas ellas le están mandando muchísimas felicitaciones
le dicen que es muy, muy interesante, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas de que es muy clara su exposición, etcétera, etcétera. De verdad queremos agradecerle a nombre de Expociencia Ciudad de México, pues su conferencia me ha parecido sensacional, hemos aprendido muchísimo y pues estamos en contacto. De verdad, muchísimas gracias. Le agradezco su intervención. La agradecida soy yo y muchas gracias por haberme dado el espacio. Y gracias a todos los que estuvieron en la conferencia. Gracias, gracias, gracias. Que esté Gracias. usted muy bien. Y bueno, yo les quiero decir a todos los demás que ya el doctor José Franco está listísimo con nosotros. Son las 4:56 y exactamente en 4 minutos vamos a hacer un pequeño espacio. Y exactamente a las 5 en punto estaremos comenzando con la siguiente conferencia. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto.